Tema tiene que ver con el último de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el último de los 10 mandamientos? No codiciarás nada de tu prójimo. O sea, la Torá, presta atención a la pregunta. La pregunta es esta, ¿no? La segunda tabla de los 10 mandamientos tiene no matarás. Es obvio que es gravísimo, lo más grave. Tiene no cometerás adulterio, es obvio que es grave, destruye la familia. No robarás, es obvio que es grave. No dar falso testimonio es la base del juicio. Pero no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Es para los 10 mandamientos? Es como, ¿no? No sé si hubiese pensado que entra a los 10 mandamientos. Hubiese pensado como una misvá más. Pero para los 10 mandamientos yo espero lo máximo, ¿no? Entonces lo que quiere hacer el Rab es explicar por qué el tema de la envidia es tan grave. Eso es lo que quiere explicar. ¿Está claro? Veo. Este artículo vimos lo de Isaac, que lo envidiaban. Eso vimos. Ahora, una vez vimos algo parecido. Vamos a ver. Si bien el ideal más alto de un yudí es desarrollar un carácter que sea inmune al sentimiento de envidia, la realidad es que es casi imposible evitar que un pensamiento de envidia se filtre. ¿Está bien? ¿Es posible no tener envidia? A veces ves algo que tiene el otro y te gusta, o te gustaría ser como el otro. Es normal. Bueno, pero la Torá te dice, no envidiarás. Es difícil. En nuestra mente. Pero lo que sí podemos evitar, ¿qué es? Que ese pensamiento se instale en nosotros. ¿Eso podemos hacer? Es verdad que de repente a lo mejor viste algo y envidias. Pero ¿podés evitar que se instale? O sea, que no seas, que todo el tiempo seas envidioso. Eso se puede evitar. Y se queda allí a controlar nuestra mente y causarnos un gran daño emocional. Me pareció muy bueno la primera. Miren la primera frase. Que controlar o canalizar la envidia es quizá la lección más antigua que Hashem le enseñó a la humanidad. Cuando Caín vio que Hashem había recibido la ofrenda de su hermano Abel y había rechazado la suya, Caín se llenó de envidia y se deprimió. O sea, interesante, ¿no? El primer mensaje que Dios enseña al mundo, uno de los primeros, ¿no? Es cuando Dios le habló a Caín que no tenga envidia de Abel. Si aparece al principio de la Torá, ¿qué significa? Que es de lo más importante. Porque de las primeras lecciones que Dios le enseñó. Caín tiene envidia de Abel porque le aceptó el corbán a Abel. ¿Qué había pasado? Mientras que Abel le había ofrecido a Hashem como gesto de gratitud lo mejor de su cosecha, Caín le ofreció lo que a él ya no le servía, lo que iba a desechar. Hashem le explicó a Caín lo que tenía que hacer para que sus ofrendas fueran recibidas. Caín, ¿por qué estás deprimido? Si simplemente haces las cosas mejor y eres un poco menos egoísta, tu ofrenda será recibida. Y si no lo haces, quiero que sepas que el pecado de la envidia te hará caer y si no lo controlas, terminará controlándote a ti. Primero, están los 10 mandamientos porque es algo muy grave. Si es la primera lección que hay en Bereshit, es porque es algo básico. O sea que el tema de la envidia es una de las cosas básicas que el ser humano tiene que dominar porque te puede llevar a cosas muy graves. ¿Entendieron la conclusión? Como todos sabemos, Caín no escuchó las palabras de Hashem y en lugar de concentrarse en hacer mejor las cosas para lograr así que su ofrenda sea recibida, eligió la vida más fácil. ¿Cuál es? Matar a la competencia. Y lo mató. mató a la competencia. Así la envidia destruyó a la víctima y al victimario. ¿Entienden? O sea, la envidia, ¿a quién destruye? A todos. ¿Entienden por qué es tan grave la envidia? Destruye a la otro y te destruye a ti mismo. La envidia mató a Abel y condenó a Caín a vivir una vida nómada y de persecución. Segundo ejemplo del Tanaj. Para entender por qué está ubicado los 10 mandamientos. En Melahim 1, capítulo 21, tenemos otro ejemplo en el cual la envidia llevó al asesinato. ¿Ya ven una relación? Empezó por la envidia, pero terminó asesinando. ¿Dónde encuentro las dos cosas en el mismo lugar en la Torá? En los 10 mandamientos. El sexto es no matarás y el último, no envidiarás. Nabot, un ciudadano honrado de Israel, alrededor del año 900 antes de la era común, era vecino del rey Ahab, del reinado de Israel. Nabot tenía una viña y Ahab, el rey, quería su viña y le dijo a Nabot: véndeme tu viña que está cerca de mi palacio para que yo me pueda hacer allí un hermoso jardín. Nabot le respondió a Ahab que no podía venderle su viña ya que era la herencia de sus padres. Ahab se fue a su casa, triste y deprimido, como Caín. El rey, que todo lo tenía, fue ahora prisionero de su vida. Ahora, ¿el rey no tiene de todo? Sí. Tiene de todo, rey. ¿Qué te pasa algo si te falta algo chiquito? Estate contento con lo que tenés, ¿no? Pero él quería eso, y sin eso no puede vivir. Se obsesionó por tener el campo de Nabot. No podía pensar
en otra cosa. Sentía que su felicidad y su realización personal dependía, medio tonto, ¿no?, de poseer esa viña. La envidia se apoderó de su mente. Su esposa fenicia Isabel, una mujer de una conducta reprochable, le hizo la misma pregunta que Hashem le hizo a Caín. ¿Por qué estás deprimido? Y cuando Ahab le contó la causa de su tristeza, Isabel le aconsejó a su esposo exactamente lo contrario de lo que Hashem le aconsejó a Caín. Hashem le había aconsejado, domina tu envidia, domina y será mejor. ¿Qué le aconsejó a ella? Lo contrario. En lugar de minimizar la importancia de esa viña y alentar a su esposo para que no se dejara controlar por la envidia, le dijo, ¿no eres tú el rey de Israel? Ahora verás cómo yo te daré la viña de Nabot. Miren lo que hizo Isabel. Planeó un complot contra Nabot. Ahora dígame por cuántos pecados pasó. Lo acusó falsamente de haber blasfemado a Dios y al rey. ¿Entienden qué quiere decir blasfemado? Lo acusó de que él maldijo a Hashem y al rey. Un crimen capital. ¿Cuál es la pena? Pena de muerte. Pagó a 2 hombres indecentes para que actuaran como falsos testigos e incriminaran a Nabot. Y así el tribunal encontró a Nabot culpable. Lo sentenciaron a muerte, lo ejecutaron, y entonces Isabel le dijo a Ahab, ahora puedes confiscar su viña y hacer con ella lo que te plazca. A ver, ¿por cuáles de los mandamientos pasó? Empezó por la envidia, ¿no? ¿Y con qué terminó? ¿Cuál de la lista? Fíjense la lista. La lista de los 5 mandamientos. No matarás está, fue el peor, ¿no? De los mandamientos. ¿El noveno cuál es? No da falso testimonio. ¿A quién contrató? A 2 testigos. ¿Para qué falso testimonio? ¿Y qué le hizo al campo del vecino? Robó. Se lo robó. Pasó por no robarás. Y terminó matando. Faltaría no cometerás adulterio. ¿Pero entendieron? La envidia lo llevó a todos los puntos de la tabla. O sea que si hay una relación, si la Torá puso el tema de la envidia y la codicia en los 10 mandamientos, es porque es uno de los defectos morales que tiene el ser humano que lo puede llevar a un montón de todas estas cosas. ¿Se entendió? Hay muchos defectos morales, pero este es de los más graves. Es interesante observar en este caso que violar el último mandamiento, no envidiarás, llevó a la transgresión del noveno, no dará falso testimonio, cuando se acusó falsamente a Nabot. También al octavo, no robarás, cuando Ahab confiscó la propiedad de Nabot. Y al sexto, no matarás, cuando ejecutaron al pobre de Nabot. La envidia llevó a todo eso y más. Los últimos mandamientos son los que prohíben actos criminales. En el no robarás no vimos, yo ya quería explicarles el tema del secuestro. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. El 10º mandamiento, no envidiarás, es el que prohíbe aquello que eventualmente lleva a transgredir alguno o todos los 4 anteriores mandamientos. La envidia es la raíz de muchas acciones destructivas. El Rab dice que es la única raíz de las acciones destructivas, ¿o es una? ¿Hay otras? Hay otras. Por ejemplo, dígame base de cosas destructivas. El enojo, ¿no? El enojo no es envidia, el odio. ¿Está bien? Pero la envidia normalmente lleva al odio. Eso lo vimos el otro día con los Plishtim, ¿se acuerdan? Nos empuja a destruir a los demás y termina destruyéndonos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué habrá colocado Dios en los 10 mandamientos no desearás lo del prójimo? Hay que trabajar, en otras palabras, para nosotros, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Sobre no tener envidia. Creo que la base es estar contento con lo que tenemos. Si estás contento con lo que tenemos, si ves el medio vaso lleno, si siempre tratás de ver lo bueno, ¿está bien? Aparte que la envidia es una declaración de que te falta algo. Que te falta algo. O sea, no estás contento con lo que tenés. Sí. Exacto. La verdad es que la envidia es una declaración de inferioridad. ¿Está bien? Tú te Te sientes inferior porque no tienes eso. De que tú te sabes inferior. Muy bien, está bien. Esto provoca falso autoestima, habría que analizar. ¿Está bien hasta acá? Esto fue chiquito, rápido. Hacemos clic.